y estamos en verano en Inglaterra y es el mismo clima. Pero me siento en casa, no hace frío. ¿Quién dice que hace frío? Hace calor. Y es un privilegio estar de nuevo aquí. Gracias primeramente por lo que nuestra amada Iglesia de Monterrico está haciendo por Manchester y les digo que Dios está haciendo una obra. Aquí tenemos una ilustración pequeña de lo que Dios está haciendo y bueno, lamentablemente Rasmán no puede dar todo su testimonio si no nos llevamos toda la mañana y luego van a tener que donar sangre porque vamos a estar todos impactados con el testimonio, pero va a dar algo brevemente de lo que Dios está haciendo en su vida y a través de su vida en Manchester. Pero el martes, tengo entendido, tenemos una reunión más extensa en donde va a dar todo su testimonio y va a compartir más en detalle lo que Dios está haciendo entre los iraníes en Manchester. Rahman, please, you have the mic? Okay. Good morning. Buenos días. I was changing plan because I was to share my testimony, but it's because as Juan Carlos he said, my testimony is very quite large, very. It starts very far and far. Like 13 years ago, Jesus started to choose me. Así que, como Juan Carlos ha mencionado, el testimonio mío es bastante extenso y porque desde hace 13 años ya el Señor me había escogido para ser su hijo. But next time I'm going to share my testimony. On Tuesday. Yeah, on Tuesday. If El you want, martes voy a tener mi versión interested to listen extensa. to my Si testimony, quieren escuchar come el testimonio, Tuesday. vengan el martes, por favor. But now, give me 6 minutes time and share about what's a plan for the Manchester, for Iranian especially. Pero quisiera compartir el plan de Dios para Manchester entre los iraníes. I came from the very darkness life. Yo he salido de una vida bien oscura. God take me from that, brought me to the new life. He gave me new blood, a new El Señor life. me dio una nueva vida, me transformó de una nueva sangre, digamos así. And then it's not fair, I just keep it for myself. No es justo que yo solamente mantenga eso solo para mí. It's God give me light, Dios me ha dado la luz. make me shine Eso me hace brillar in the dark. en medio de la oscuridad. And then I have to show the other people. Así que tengo que mostrar esa luz a otra gente. And then we start walking, we start to share my testimony with other Iranian Así que comencé a compartir mi testimonio con otros iraníes. because it's Manchester, capital of the Europe, and plenty Iranian coming to the Manchester as a refugee. Hay muchos refugiados iraníes que han venido, han llegado a Manchester. And then that is best opportunity. I think that is God's plan Yo creo que to esta es una brought gran me to the oportunidad que Manchester Dios tiene un plan que to Él use me in Manchester, me ha traído a Manchester para usarme en Manchester, to share with other Iranian. para compartir con otros iraníes. And then we did it. We did it as a church. We did it well. And then Los necesitamos en nuestra iglesia. it's like 4 years ago. I'm just with myself, with Porque- Juan Carlos, and with others people. Porque hace 4 años era solo yo con Juan Carlos. Now, thanks God, we have 25 to 35 Iranian, Ahora tenemos entre 25 y 35 iraníes en la iglesia. and that is the God plan. Ese es el plan de Dios. And then we have to keep them. We have to look after them. And it's not the end because more Iranian coming. It's still Y coming. esto no es solamente el final, porque muchos iraníes aún están viniendo. Like this morning. yeah, como esta mañana. And I have a text from the England. Recibí un texto, 2 guys, he meets me in Calais. 2 muchachos que me conocieron en Calais, en Francia, And then they text me and then are we looking for the church? Where are you? y me dicen, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde estás? And then I said, I'm not in England, but I passed estoy en the door Inglaterra. number to somebody else. Pero lo contacté con alguien que está ahí. I think there is in the church now because Así my que time ahorita el with culto está pasando en English Manchester. time, and then there is in the church. Están ahorita esos 2 muchachos que se fueron de Calais, Francia, a la And iglesia. I think that reason we're here to help somebody else, Por esta razón que me gusta ayudar a otros. try to find the people lasting. The people lasting, we try to find them. Los que están perdidos los trato de ubicar, Yeah, encontrarlos. and then but thank you so much for this church because Gracias por esta iglesia. lots of help come from this church, Mucha ayuda que nos dan lots de of esta iglesia. pray, Oración, lots of support, apoyo financiero. and then I know lots of you guys, you know me, you know my name.
You Yo sé never que muchos de meet me, ustedes but you conocen know mi my nombre, no name. me han visto, pero saben de mi nombre. And then I meet some people as well in England. Así que algunos con el pastor lo conocí en Inglaterra. And then, I'm just here to say thank you so much, and Les then, agradezco mucho and to ask for more help as well, y para que nos ayuden aún más. because the mission is never the end. Porque la Always, misión nunca finaliza, no para. always I have to do something. Always we have to find Porque the siempre people. tenemos que encontrar oportunidades. And then I just give my time to God to use me in that way. Yo dispongo mi vida y mi tiempo para servir al Señor de esa manera. And Maybe. muchas gracias. Do I have a question? No, Calais, maybe they don't understand what's happening in Calais. Okay. Oh yeah, in the Calais, when I said two people coming from Cuando le Calais, mencioné sobre estos dos muchachos de Calais, it's Calais, one of city in France. es la frontera es una ciudad en la frontera con Inglaterra. It's 5,000 refugees there Hay 5,000 refugiados hacinados ¿se dice? En ese lugar. from different cultures: Syrian, Kurdish, Sirios, kurdos, Afghani, afganos, Irani, iraníes, and Somalian. somalíes. And then they try to come to the UK Y ellos están tratando de atravesar la frontera para llegar al Reino Unido. because it's UK better economy in the Europe. Porque la mejor economía de toda Europa hasta It was. antes de It allá, was because it's changed. Inglaterra, el Because Reino Unido. UK came out of Europe. Bueno, UN. lamentablemente salió de la Unión Europea. But people try to come to the UK. Pero la gente está tratando de penetrar, de invadir Inglaterra. And then it was 1 year ago, God brought me to the Calais. Hace más de un año Dios me trajo a Calais. In Me llevó a Calais. my testimony, I'm going to tell you how is God brought me there. Y en mi testimonio el martes les voy a comentar más en And then- detalle sobre esto. I'm going to start to meet other people. I'm going to start to have a Bible study in the Calais. Así cuando llegué a Calais comencé un estudio bíblico entre la Start gente. share about Jesus with them. Comencé a compartir sobre mi fe. And then most of them never heard about Jesus. Muchos de ellos nunca habían escuchado a Jesús. And then we start to build a relationship with them in a Calais. Así que comencé a establecer una relación con ellos en Calais. When he passed the borders, forever, Y si who tiene knows la when, oportunidad de atravesar la frontera, we support him in the UK. así cuando llegan al Reino Unido nosotros le ayudamos And then we para que se keep acoplen. helping him, we keep guide them. Los guiamos, los ayudamos. And then we have every Thursday we have a Bible study as a Farsi. Así que cada jueves en nuestra iglesia tenemos un estudio bíblico en la lengua iraní, que es en farsi. And then coming together, eat together as a Comemos fellowship. juntos, tenemos comunión y tenemos estudio. And then we learn about the God. Aprendemos de Jesús. And then De we Dios. practice of the Bible, we help each other, Practicamos lo que las escrituras dicen y tratamos de we ayudar los unos a otros. encourage each other, Animamos los unos a los otros. and then we support each other. Sí, nos apoyamos unos a otros. Yes. Great, thank you so much. Thank you so much. God Muchas bless you. gracias. Así que no se olviden, el martes tenemos el testimonio completo y por favor pónganlo en la agenda porque es muy interesante la manera como Dios se manifestó en la vida de Rahman. Como él dice, Dios tiene un plan y yo creo que todos entendemos el plan de Dios y queremos ser obedientes al plan de Dios y Él se ha sometido a la mano de Dios para que lo use y lo ha usado de una manera poderosa. Vamos a orar. Voy a compartir la palabra del Señor y que estemos animados no solamente a escuchar, sino también a tomar acción de lo que Dios nos habla esta mañana. Oremos. Amado Dios, gracias por la libertad que tenemos de predicar tu palabra, de aprender sobre los designios tuyos para nosotros. Oh Padre, gracias porque tú eres fiel a nosotros, nos has bendecido en esta nación del Perú
Y gracias por esta iglesia, Señor, que tú has levantado en esta región de Lima. Te suplico, Dios, que sigas levantando hombres y mujeres idóneos y fieles, Señor, que puedan llevar tu palabra a los confines de la tierra. Y gracias por esta mañana, gracias por la palabra que me has dado, gracias por el testimonio de Rahman y por la manera como tú estás haciendo una obra tremenda en Europa, a pesar del caos que está sucediendo económico en varios países y las decisiones del hombre. Gracias, Padre, porque tú eres soberano. En nombre de Jesús. Amén. En esta mañana quisiera enfocarme. Gracias. Anda y haz lo mismo. Es el último versículo en el Evangelio de Lucas. Tal vez vamos a las Escrituras y leemos juntos a partir de Lucas capítulo 10, a partir del versículo 30. Capítulo 10 del Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, el autor de este Evangelio, inspirado por Dios y que nos habla de un tremendo reto acerca de, y es un pasaje muy conocido, muchos hasta lo sabrán de memoria. El versículo 30 dice: Jesús respondió: bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos ladrones. Le quitaron la ropa, le golpearon y se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Versículo 33, pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba el hombre y viéndolo se compadeció de él. Versículo 34, se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente sacó 2 monedas de plata y se las dio al dueño del alojamiento. Cuídemelo, le dijo, y lo que gaste usted de más, se lo pagaré cuando yo vuelva. 36. ¿Cuál de estos 3 piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz tú lo mismo. La siguiente. La historia del buen samaritano se repite en varios contextos en nuestra vida contemporánea. Y lo vivimos en Manchester. Aquí hace algunas semanas tuvimos el bautismo. Bautizamos 6 hermanos, de los cuales ¿cuántos iranianos? How many Iranians we baptized? Y bautizamos 4 iraníes y 2, una chica de Malasia y otra chica de Indonesia. Y aquí es Said. Said es el fruto también del esfuerzo de nuestro hermano Rahman. Como les contaba, Rahman había ido a Calais. Primero, cuando me dijo que iba a ir a Calais, yo estaba un poco preocupado porque quería que se enfoque en Manchester y no empiece a mirar otros campos. Pero le dije, bueno, anda a Calais y ve lo que está pasando. Fue nuestro espía en Calais, en el, como ya relató, existen 5.000 refugiados de todas partes de ese mundo en crisis, golpeado por gobiernos totalitarios. Y ahí él comenzó a abrir un estudio bíblico y luego en diciembre del año pasado lo enviamos de nuevo. Nuestra pequeña iglesia, nuestra comunidad, con los líderes dijimos, vamos a mostrar nuestro amor a los niños, que existen cientos de niños en Calais. Así que con nuestra iglesia linda compró regalos, aunque ellos no celebren Navidad, no importa, compramos regalos, los envolvimos y él se fue con otro grupo y llevaron los regalos y empezó a tocar tiendas, porque viven en carpas, y les llevó los regalos. La gente estuvo recontra entusiasmada y él empezó a tener relaciones interpersonales con otros iraníes, empezó un estudio bíblico y luego en enero como 13 iraníes llegan a la iglesia y yo, ¿esto de dónde salieron? Y dicen, nosotros somos de Calais, Rahman nos habló de la historia y ahora queremos que nos completen la historia. Así que, y Said es un fruto de eso. Lo interesante del caminar de Said a mí me impresionó. Él hace unas semanas que se bautizó, le dije que me cuente su testimonio. Lógico que él habla farsi, Rahman me tradujo. Y en medio del testimonio realmente se me quebró el corazón totalmente. Las lágrimas no podía contener porque es tremendo cómo Dios usa al buen samaritano. Sucede que en Calais hubo un incendio. No sé si a propósito alguien intentó quemar el campamento de 5.000 personas.
Y Said se quemó las manos que no podía usarlas. Así que Said no podía comer, no podía hacer nada sin las manos. Y había un muchacho Reza de Irán que todos los días venía, le ayudaba a comer, le curaba las heridas y por varios meses lo ayudó para que se recupere. Y en eso Said comenzó a tener un interés por Jesucristo. Y luego Rahman llegó para completar la historia, la parte de la historia, y le habló a ellos ese grupo de Jesús. Y luego Said vino a Manchester y dijo, quiero conocer la historia completa. Y se convirtió. Y cuando dio su testimonio en el bautismo fue tremendo. Yo veía ahí un evangelista fantástico. Yo estoy impresionado cómo Dios está obrando en los iraníes. Y les digo, los iraníes nunca han escuchado el evangelio. Nunca. O sea, vibrantemente están recibiendo la palabra con una disposición tremenda de conocer más de la verdad. Pero miren el caminar de Said como alguien fue un buen samaritano. A veces no entendemos la dimensión del impacto que podemos tener con una persona que está golpeada por la injusticia de su país, de un país totalitario, en donde tuvo que salir, escapar, como todos estos muchachos y familias, y huir de algo que no pueden soportar más, a un país desconocido y pasar por mucha humillación. Ustedes no se imaginan cómo los iraníes y los inmigrantes sufren en Europa. Lamentablemente es triste ver que la actitud europea no es tan positiva. Lógico, entiendo, porque se sienten invadidos por tantos refugiados, pero ahí está la Iglesia de Jesucristo que cumple ese papel de buen samaritano. Y esta mañana, cuando vemos a la historia del buen samaritano, quiero solamente puntualizar algunas cosas, que es una reflexión y también hacer algo un poco diferente, casi lo que hacemos con nuestros iraníes. Hacemos estudios y nuestra predicación es muy diferente, más contextualizada a la realidad. Nuestra iglesia es multicultural, tenemos gente de más de 15 naciones de la tierra, en donde la manera de aprender es más oral, historias orales, más de lo que una exposición bíblica, exegética, homilética y todo lo que tenemos aquí en el occidente. 3 actitudes del corazón que veo ¿quién es mi prójimo? Perdón. ¿En quién es mi prójimo? Es la pregunta del doctor de la ley, y que quería provocar al Señor Jesús acerca de saber realmente cuál es el gran mandamiento. El gran mandamiento es amar a Dios totalmente, integralmente, pero también amar al prójimo. Entonces le dijo, pero ¿quién es mi prójimo? Y vemos que en el contexto de las Escrituras hay un contexto social judaico. Para el judío, primero era el sacerdote. O sea, el sacerdote marcaba, digamos así, la jerarquía, esa línea jerárquica de respeto, de honor, de interés, de dedicación. Era primero el sacerdote, luego el levita, tercero el judío, y cuarto el recaudador de impuestos, luego los samaritanos y por último los gentiles. Entonces esa era la categoría. O sea, los que eran importantes para él, para el judío, para este contexto, no eran los aislados, los que están golpeados, necesitados, sino eran los que estaban en situación de poder y de autoridad, pero no realmente una autoridad de Dios, pero una falsedad religiosa que lo representaba los sacerdotes, los levitas, todo el sistema, digamos, religioso que existía en el contexto judaico. Por favor. Ese es el contexto judío. En el contexto nuestro, ¿quién es nuestro prójimo? Pienso de que son los marginados, los vulnerables, los rechazados, los diferentes. Nosotros, naturalmente, por nuestra naturaleza pecaminosa, nosotros tenemos la tendencia de rechazar a la gente que es diferente que nosotros. Y lamentablemente, no solamente aquí, yo pienso en varios lugares de la tierra en donde nos sentimos que nuestra raza es la mejor, en que nosotros comemos la mejor comida del mundo, hemos sido escogidos una de las capitales gastronómicas del mundo. Entonces nos sentimos tan orgullosos y eso está bien, pero lamentablemente que muchos pensamos que al ser mejores tenemos que crear nuestro propio círculo solamente de los que son como nosotros, y inconscientemente aislamos a la gente que son diferentes, a la gente que es vulnerable, a la gente que está sufriendo. Y para nosotros ha sido un tremendo impacto el aprender en Europa el hecho de que hay gente que está golpeada, que está necesitada, que es vulnerable, que sufre,
les contaría toda la mañana historias que tenemos de gente que ha llegado a nuestra iglesia y que se sienten totalmente golpeados primero porque están lejos de su familia. Por ejemplo, Rahman no ve a sus padres por 7 años y no tiene la posibilidad de volver a Irán. Y yo he visto a él sufrir y llorar, y yo he llorado con él porque él no ha podido ver a sus padres. Y hay otros muchachos en nuestra iglesia iraníes que sus padres han tenido que ir a cirugía. A uno de nuestros amigos, Ali, que es creyente en nuestra iglesia, su papá murió. Y el dolor para mí, yo lloré con él porque él no podía ver a su familia. No puede volver a Irán. Si llega a Irán, llegan al aeropuerto y los llevan a prisión y los matan por haberse convertido al cristianismo. Entonces el precio de estos muchachos es muy alto. Y por eso pienso que son vulnerables y nosotros cumplimos una función de buen samaritano. Eso es lo que es nuestra iglesia. Somos los buenos samaritanos que vamos a curar las heridas de nuestros hermanos que vienen de todos los confines de la tierra. Ese es nuestro contexto local. Y nuestro contexto global, justamente lo que estaba hablando, son los olvidados, los aislados, los no tomados en cuenta, los más vulnerables. Y hoy día, viendo este pasaje, yo pienso en los millones y millones de inmigrantes que existen en Europa. Se dice, las estadísticas oficiales de 2001 en el Reino Unido de los iraníes es de más de 125.000 iraníes, pero no. Se habla que hay más de 1 millón de iraníes hoy día en Inglaterra. La invasión es increíble. Y a pesar de las medidas extremas del ministro David Cameron de cerrar fronteras, digamos así, y querer bloquear más invasión foránea, Dios está trayendo más gente. Y yo me gozo porque es una oportunidad para nosotros para ministrar y ser buen samaritano. Digamos, veo 3 actitudes del corazón en esta historia. La primera era de los ladrones. Los ladrones son, en el contexto general, los que vienen y quieren tomar posesión de lo que no es de ellos, pero que lo creen que es de ellos. Vienen y toman autoridad sobre tus posesiones, sobre tus intereses, y por violencia, y ustedes saben de esto porque viven en Lima, y un poco estoy con paranoia cuando vengo a Lima porque pienso que me va a matar porque tengo un celular, pero también en México, en los países de América Latina hay esa actitud. El ladrón es aquel que quiere usurpar algo y quiere invadir tu privacidad. Y la otra actitud de corazón es la del sacerdote levita: lo que es mío y lo voy a mantener conmigo. Esa actitud de que esto es mío y no voy a compartirlo con nadie. Pero el samaritano tiene otra actitud diferente. Lo que es mío es tuyo y lo voy a compartir contigo. Y yo creo que ustedes reflejan en estas 3 caracteres de corazón. Porque lamentablemente la naturaleza nuestra, pecaminosa, tiende a buscar por lo mío. Algo muy cultural que existe, por ejemplo, en Inglaterra es el hecho de que la gente vive para su familia. Mucha gente no es tan ostentoso, es un valor en Inglaterra, más bien son bien simples en su estilo de vida. Sin embargo, tienen muchos millones de libras en el banco, pero es para su familia, es la herencia, el legado, el dejar a la familia algo, una propiedad. Es interesante que mi casa es la casa de todos. Muchos me dicen: mira, Juan Carlos, tienes que tener un poco cuidado porque y mis hijos también me lo repiten, y trato de por lo menos tener tiempo con mi familia y no invadir la privacidad de mis hijos. Pero realmente hay veces no puedes decir no a gente que, como Rahman, hay muchos y otras familias que llegan y que tenemos que decirle: bueno, si hay que ser buen samaritano, no importa, tengo que pensar que lo mío es tuyo, mi comida es tu comida, mi abrigo es tu abrigo. Y es difícil, es duro, y yo creo que el buen samaritano representa realmente esa iglesia que no piensa en sí misma, y ese individuo, ese creyente que no piensa en sí mismo, si piensa en el dolor y en la situación difícil y vulnerable del que fue golpeado por los ladrones. La siguiente. Esta es la dinámica que usamos en nuestra iglesia. Hacemos 3 preguntas básicas.
con nuestros hermanos de diferentes culturas y contextos. La primera pregunta es, ¿qué nos habla del hombre este pasaje? Nos habla de que, lo perdí aquí. Bueno, está ahí. Que por naturaleza somos egoístas e egocéntricos, ya le mencioné eso. Nos habla que el hombre tiende a buscar más por sus intereses. Es parte de lo que somos por la raza caída. Y lo primero que pensamos es en nuestra seguridad y en nuestra firmeza, en nuestros fundamentos, en nuestra casa. Y no pensamos primeramente en los otros que están fuera y mucho más lejos de nosotros. Algo interesante porque hasta somos etnocéntricos en la manera como entendemos el Evangelio. Y me hace recordar a la iglesia en su tiempo inicial, en la iglesia primitiva, en que ellos pensaban que la iglesia era en Jerusalén solamente. A pesar de que el Señor Jesús le dijo, cuando recibiréis el Espíritu, ustedes serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Y claro, la iglesia escuchó, pero estaban en una efervescencia espiritual tal que no entendieron la gran comisión de la manera que deberían haber entendido. Y hay muchas traducciones sobre esto, interpretaciones sobre esto, porque algunos dicen, bueno, lógicamente y racionalmente, el Señor está diciendo de que ustedes deben alcanzar primero su Jerusalén. Y cuando Jerusalén esté alcanzada, van a ir a Judea y Samaria. Y cuando Judea y Samaria esté alcanzada, van a los confines de la tierra. Pero eso no es lo que es el texto original. Porque el texto original está descansando no en nuestros recursos o lo que tenemos o no tenemos, sino está descansando en el poder del Espíritu Santo, en la presencia del Espíritu Santo en la iglesia. Y lo que está diciendo que simultáneamente tú alcances tu Jerusalén, alcances simultáneamente a tu Judea y Samaria y alcances simultáneamente hasta los confines de la tierra. ¡Wow! ¿Qué tal perspectiva de Dios? La perspectiva de Dios y la economía de Dios es diferente que la nuestra. Pero sin embargo nuestro, digamos así, pensar de nuevo en nosotros mismos. Y repetidamente en varios lugares que voy me dicen, pero primero hay mucha necesidad aquí. Pero lo que determina la gran comisión no es la necesidad. Lo que determina la gran comisión es lo que está en el corazón de Dios y el amor que tiene Dios, el amor compasivo de Dios hacia todas las naciones de la tierra. Y si entramos en la economía de Dios, vemos que casi la mitad de la tierra no ha escuchado el Evangelio. Y vemos esas oportunidades que Dios nos da en Europa y decimos, ¿qué vamos a hacer al respecto? Y tenemos que actuar en la actitud del buen samaritano e ir inmediatamente, con el corazón compasivo de Dios, a curar las heridas de estos hombres y mujeres. ¿Qué habla del hombre? Que conocer el carácter que conocer el y carácter del corazón de Dios, no seremos movidos a misericordia. Perdón. No sé si esto fue... que sin conocer a Él y el carácter del corazón de Dios, no seremos movidos a misericordia. Exacto, perdón. Hubo un ¿cómo se llama? El asunto es que no es, como dije, la necesidad, pero es conocer a Dios y el carácter de Dios. Cuando conocemos el carácter de Dios, vemos qué es lo que Él siente por las naciones. Pero si no conocemos a Dios, solo tenemos una información de Dios, no sabemos dónde está su corazón. Y Él es el que mueve nuestra voluntad para que tomemos acción. Entonces vemos que el hombre naturalmente no tiene esa disposición porque no conoce a Dios. Y que la ortodoxia no es un vehículo de transformación, más bien la praxis lo es, el accionar. Algo que he aprendido de mis hermanos iraníes, y él me lo repite todo el tiempo, es que ven algo y tienen que hacer algo al respecto. Cuando Jesús vio las multitudes, tuvo compasión de ellas, es que no solamente se le movieron las entrañas, pero requiere esa compasión una acción, no es un sentimiento. Podemos llorar por una historia misionera, podemos llorar por una novela. Nosotros podemos llorar, los peruanos somos llorones, digamos, con todo respeto a todos los peruanos, pero nos mueve, el fútbol nos mueve. Imagínense si Perú estuviera hoy día jugando con Argentina, estaríamos súper movidos. Y nos hace vibrar y llorar cualquier cosa. Pero la compasión no es solamente el sentimiento
es la acción. Y cuando vemos que el hombre no se motiva por la acción, el hombre natural, se puede mover por los sentimientos, pero no por ¿qué voy a hacer al respecto? El siguiente. ¿Qué nos habla acerca de Dios? Que nuestro Dios tiene un corazón compasivo, que ya lo mencioné, que el de Dios es no sé qué pasó con esta presentación, que el corazón de Dios es por aquellos que se encuentran lejos, aislados, y que Dios rechaza la religiosidad, pero se complace con un corazón dispuesto a darse a sí mismos por los extraños. Cuando vemos la encarnación, el Dios se hizo hombre, y el otro día estaba contando a alguien, cuando estábamos compartiendo, el hecho de que el testimonio de él, y lo dejo ahí porque el testimonio de él tiene que ver justamente con el encuentro que él tuvo casi como Saúl de Tarso con Jesucristo. Y es ver que el Evangelio tiene que ser encarnado. No puede ser solamente Dios te ama, sino que tangiblemente, como ustedes están haciéndolo con las donaciones para el Hospital del Niño, es tremendo, es el impacto. Y en la sociedad europea y en el contexto en que vivimos de tanta migración, tanta desolación, tristeza, desamparo, gente que ha dejado sus países, que están en depresión, es donde nosotros tenemos que dar una mano. Tenemos que tangiblemente llevar este mensaje del Evangelio. No solamente decir, oh, Dios te ama y voy a orar por ti. No, ¿qué puedo hacer por ti? ¿Qué puedo hacer por ti, Rahman? Por ti, Said, por ti, Farad. Farad es otro muchacho que llegó a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, Farad, él lo trajo, fue el primer muchacho que él trajo. Farad de Irán, y el muchacho estaba súper deprimido, tentó de suicidarse no sé cuántas veces, y llegó con una cara que yo dije, wow, ¿qué voy a hacer con él? No sabía. Primero que no sabía el idioma, y tenía que usar a Rahman para que me ayude. Y dije, bueno, con Sandro, mi compañero que trabajamos con los iraníes, le digo, tenemos que orar para que Dios nos dé gracia, porque realmente no sé qué voy a hacer. Y con Farad. Bueno, pues yo no hice nada. El Espíritu Santo hizo, porque el Espíritu de Dios es el que obra, convence de pecado y juicio, transforma, llenó el corazón de alegría a este muchacho. Hoy día es otro muchacho diferente. Un muchacho que tiene la felicidad y un gozo y es generoso. El muchacho trabaja no sé cuántas horas y va y nos invita a toda la iglesia, vayan al restaurante donde trabajo y le voy a cobrar solo esta cantidad. O viene, tenemos una cena con la comunidad, el primero que trae comida es él. Dios le ha dado propósito, le ha dado el don de dar, pero le ha transformado de una manera increíble. ¿Por qué? Porque estábamos ahí para presentes. Cristo presente en medio de gente que nunca escuchó el Evangelio. Siguiente. ¿Y qué Dios me habla hoy al respecto de esta parábola? Que Dios quiere usarme aún más para expresar su corazón compasivo. A veces pensamos ya hemos hecho lo suficiente. Ya lo que estamos dando, oyendo o haciendo es suficiente. Pero cuando vemos la actitud del buen samaritano vemos que Él hizo más allá. Él no le importó las implicaciones sociales, las implicaciones logísticas. Él realmente estaba ayudando a un extraño. ¿Se imaginan ustedes con la paranoia que hay en Lima? Si hay una persona que le está diciendo lléveme en su carro y usted está dirigiendo un Mercedes-Benz o un BMW y usted no va a parar, porque la naturaleza, la tendencia es no parar, para protegerse. Pero sin embargo Dios le dice, lleve a esa persona sucia y asquerosa en su BMW. Y la actitud samaritana es, ven en mi BMW. Bueno, el BMW no era un BMW, ellos saben qué era. Era un animal que lo llevó, lo subió y lo llevó al lugar donde le iba a dar acogida. Le pagó un hotel y dijo, lo que sea, yo lo voy a pagar. Es la actitud del buen samaritano. Es lo que Dios me habla. La compasión no es solamente un sentimiento, sino una acción que va más allá. Que Dios quiere usarme para expandir su reino entre aquellos aislados. Para nosotros es bien difícil a veces, aunque muchos de nosotros, ustedes, hemos viajado por varios países del mundo,
y como turistas. Pero una cosa es vivir, muchos dirán, Juan Carlos vive en Europa, oh wow, está lo máximo. No, porque para mí es triste vivir y ver gente que sufre, gente que no tiene a Dios. Aquí Dios, como me dijo Rasmán el otro día, en el hotel había un grupo como de 100 americanos que vinieron a hacer una campaña en una iglesia en el Perú, no sé. Y le digo, porque tenían ahí una camiseta, un polo, que decía, y que todos puedan conocer. Entonces dije, ellos son cristianos. Entonces yo le digo a Rasmán, son cristianos, son americanos que han venido. Y él me dice, ¿y para qué han venido? Si aquí todos conocen de Jesús. Bueno, es su observación de él. Realmente el Evangelio ha corrido por todo el Perú. Y seguirá corriendo, porque Dios ha impactado Latinoamérica con el Evangelio de una manera increíble. Brasil, Chile, Ecuador, Bolivia. El Evangelio está por todos lugares. Estuve hace algunos meses en Estados Unidos y me impactó tremendamente en Memphis, Tennessee, donde había una iglesia 3, 4 y 5 iglesias, mega iglesias en una sola cuadra. ¡Wow! Digo, ¿qué está pasando? Entonces, eso te impacta cuando llegas a una Europa postcristiana en donde no hay ningún fervor, donde a un niño le hablas de Dios y dice, ¿qué es Dios? ¿Qué es Dios? No siquiera quién es Dios, no, ¿qué es Dios? En donde vas a una Europa donde gente vive en la pobreza espiritual y en la pobreza física como los inmigrantes. Ya que les contará él, pero hay muchos de los inmigrantes que viven en la calle. Un muchacho vino una vez, yo trabajé con muchos proyectos para refugiados y me dice, la muchacha que estaba encargada me dice, Juan Carlos, tienes que hablar y orar por este muchacho. ¿Ok? Era de Costa de Marfil y era refugiado. Y le digo, cuéntame tu historia. Y me dice, y empezó a llorar. Y le digo, calma, pero cuéntame. Él pertenecía al gobierno en Costa de Marfil, pero estaba en contra de todo el gobierno y tuvo que salir porque lo iban a matar. Pero él solo pudo salir y dejó a su hija pequeña y a su esposa, porque no le dejaron salir con su familia. Y se fue a Inglaterra. Y el muchacho lloraba y sollozaba y me dice, me voy a suicidar. Digo, ¿pero por qué? Porque yo soy musulmán, vivo en la calle y me he vuelto alcohólico. Y para él es una vergüenza, el musulmán no bebe. Él había llegado a lo más bajo de lo que podría ser primero, que es una familia prominente en su país, musulmana, y llegó a lo más bajo en Inglaterra y vivía en la calle. A mí me partió totalmente el corazón. Dije, Señor, ten misericordia. Oré por él, estuve horas con él, horas así. Le dije, mira, le expliqué de Jesús, le compartí, le dije, mira, que estaba seguro que no se iba a suicidar. Le dije, te acompaño donde vayas, o ¿qué quieres que haga? Y es el buen samaritano, el hombre y mujer que está dispuesto a, no importa el tiempo, no importa los recursos, no importa lo que sea, pero que tiene que realmente estar ahí hasta que la persona esté salva. Siguiente. En Manchester Inglaterra tenemos los iraníes, que esa es la embajada iraní en Londres, para que ustedes lo visualicen. La foto de aquí es de Calais, la de abajo, y bueno, en Manchester, en Londres también la comunidad iraní es grande. Y ahí dice, somos humanos. Una de las cosas que me duele mucho es que la iglesia, y oro por nuestra iglesia en el Perú y en América Latina, que no caiga en el mismo juego. La iglesia inglesa tuvo un avivamiento precioso que el Señor les llevó hace muchos años atrás, pero se convirtió en una iglesia institucionalizada, una iglesia muy status quo, y la nueva generación empezó a irse de la iglesia. Los jóvenes ya no van a la iglesia, entonces la iglesia se replegó y empezó a solamente a ensimismarse en ellos y en cuidar de su gente y no mirar al vecino. Y lamentablemente es triste saber de que el creyente, bueno, con excepciones, estoy generalizando, no tiene miedo y temor de acercarse al extranjero, al diferente.
no hace la labor de buen samaritano. Y recuerdo un pakistaní que vino a mi casa a comer un día y me dice, está emocionado, y me dice: Juan Carlos, esta es la primera casa inglesa que he venido. Y yo lo miro y le digo: yo no soy inglés. ¿Se imaginan? Qué triste que la iglesia ha llegado al punto de no ser acogedora, darle la bienvenida al extranjero, bendecir al extranjero, decirle: estoy aquí por ti, te quiero enseñar. Y una de las cosas que hacemos, que es parte de nuestra iglesia, es servicio. Estamos enseñando inglés a los inmigrantes y queremos que puedan integrarse en la sociedad, además de otros proyectos que estamos pensando hacer. Y les pido que oren por nosotros para que cumplamos totalmente esa labor de buen samaritano. Una de las cosas que lamentablemente pensamos en América Latina es, que yo creo que es un estigma que dejó los norteamericanos en el pasado, el hecho de que los americanos y los europeos pueden, pero nosotros no podemos. Porque siempre estamos con el estigma y la idea de que somos pobres o no tenemos la capacidad, o no tenemos la habilidad. Pero les digo que lo que el Señor nos dice en la Gran Comisión es diferente. El Señor nos ha concedido el Espíritu Santo y dice ahí en la Gran Comisión que Él estará con nosotros hasta los fines de los tiempos. Yo pienso que el Espíritu Santo nos ha capacitado como iglesia para poder invadir las naciones, que la prioridad de Dios son las naciones, que no solamente es Perú, pero son las naciones, que el Señor le duele el corazón los millones y millones de inmigrantes que están en Europa y sufren pobreza, miseria, dolor y muerte. Solo para terminar, hace unos meses atrás, hace varios años, que estaban muchos inmigrantes tratando de navegar por el Mediterráneo para llegar a Europa. Había un grupo de cientos de inmigrantes que estaban por llegar a Grecia y hubo una tormenta terrible. Y los inmigrantes musulmanes, en su mayoría, levantaron las manos a Dios y dijeron: Alá, Dios, ayúdanos. Inmediatamente empezó a calmarse la tormenta y un hombre vestido de blanco, que era el Señor Jesús mismo, pasó por toda la tormenta y la paralizó totalmente. Todos esos cientos se convirtieron a Jesucristo inmediatamente. Y es un mover del Espíritu de Dios en toda la inmigración. En Alemania, la ministra Merkel es hija de pastor. Es la única que abrió las fronteras abiertamente, que ha sido criticada y políticamente no le ha servido, pero hizo lo de buen samaritano. Hoy en día, cientos y cientos de sirios están viniendo a los pies de Jesús, porque se le abrieron las puertas y había un buen samaritano que fue a curarles las heridas a toda esa gente. Amados, les pido que por favor nos ayuden a ser buen samaritano a estos cientos y millones de inmigrantes en Europa. Por favor, ayúdenos. No podemos solos. Y Monterrico puede, no por lo que ustedes tienen o no tienen, no porque ustedes saben o no saben, sino porque el Espíritu de Dios los ha capacitado para curar las heridas de cientos de inmigrantes en Europa. Yo creo firmemente que esta iglesia va a ser un ejemplo de buen samaritano en Europa. Lo creo, porque no es coincidencia lo que Dios está haciendo ahorita entre los inmigrantes iraníes. Somos 70 creyentes en nuestra iglesia. 35 son iraníes y no paran de venir. ¿Es coincidencia? No creo. Yo creo que esta es la oportunidad que a nuestra iglesia le da el privilegio de participar, de dar el mensaje de esperanza a gente que nunca escuchó el Evangelio. Eso es tangible, es algo que está ahí. Por favor, no dejen de continuar orando por nosotros, de que Dios levante hombres y mujeres idóneos para discipular a estos iraníes. Que por favor, que el Señor nos oren, por favor, que se levanten recursos. Una de las cosas que les digo que es importante, los iraníes vienen, obvio, no hablan en inglés, queremos enseñarles en inglés, obvio, pero una de las cosas importantes en la cultura iraní y en la cultura de esa región es la convivencia. El discipulado es convivencia, no es venir a la iglesia el domingo y chao.
Entonces ha sido un reto para nosotros porque realmente demanda mucho de nuestro tiempo. Amén, estamos ahí para servirles. Pero más que eso es modelar como Cristo pasaba con sus discípulos, que podemos pasar con ellos todo el tiempo. Entonces estaba orando y pensando, digo, Señor, ¿cómo podemos tener un lugar donde podemos pasar tiempo leyendo las Escrituras, discipulándoles y al mismo tiempo dándoles una habilidad? Porque hay un periodo de 1 año a 2 a 3 años que los muchachos estos no hacen nada en Inglaterra, porque llegan como refugiados y el gobierno los deja en la calle casi, literalmente, o le dan un lugar, un hueco ahí, en un lugar, en un hotel viejo, y viven ahí hacinados y tienen que vérselas, y les dan un poco de dinero para que compren sus cepillos de dientes y tengan transporte para que puedan llegar a donde tienen que ir, pero no hacen nada. Entonces, y nosotros no tenemos un lugar donde podemos brindarles acogida, digamos así, para que podamos a discipularlos, enseñarles. Y Dios me dio una visión de tener un refugio, un lugar, una casa que podamos tener una pareja a tiempo completo, de gente de peso ya, puede ser inglés o norteamericano, canadiense, de lengua nativa, que pueda vivir con ellos, con los que son creyentes, y les pueda discipular, pero con vida, modelo. Estos chicos no saben nada de cristianismo, ¿no? O sea, no solamente es darle la palabra y que lo dijeran, sino la disciplina de poder levantarse en la mañana, buscar a Dios. La disciplina, ellos tienen que ver, no es que tú le digas, ellos tienen que ver en el diario vivir, el comer juntos, el ver el accionar de la persona, la manera como nosotros respondemos, y luego por la tarde estoy visualizando tener una carpintería o otra cosa que les puede enseñar en ese tiempo que ellos están esperando que el gobierno les dé el estatus permanente en Inglaterra. Así que esa es la visión que Dios nos está dando para brindarles un refugio a ellos, donde podemos no solo expresar nuestro amor, hacer de buen samaritano, sino que poder integrarnos en la sociedad y también que puedan crecer en su fe. Eso es algo tremendo que estamos orando como iglesia, que podemos ver algo más concreto. No tenemos local, no tenemos un lugar. Ahora esperamos que ustedes oren también por eso, porque la iglesia está creciendo, pero no hay lugar. Y estamos, cuando regrese a Manchester, tenemos que sentarnos con liderazgo y ver qué vamos a hacer el próximo año, porque gente llega y estamos viendo que vamos a ir en casas. Pero es un reto. Manchester es una ciudad grande, la movilidad no es como aquí, no hay transporte público como aquí, entonces son retos que estamos pasando, pero les insto y les animo que continúen orando por nosotros, les insto que continúen contribuyendo por Manchester, porque Dios va a hacer algo más grande. Como él decía, me encanta cuando él dice, yo no le he dicho nada, todavía no ha terminado, todavía sigue el plan de Dios. Aprecio la visión que el Dios le ha dado. Él está viendo Calais como una oportunidad que nuestra iglesia pueda bendecir a esos refugiados y que se vayan integrando a Manchester cuando lleguen a Inglaterra. Él ve una comunidad de miles de iraníes que están en Turquía, que se están convirtiendo en una iglesia. Él ya está viendo todo eso. Me tiene inquieto, me dice, Juan Carlos, mira lo que está pasando. Y como yo también soy visionario loco, pero tenemos que consolidar el trabajo de Manchester. Y les pido que oren por favor por esto. Gracias por todo su apoyo y continúen siendo buen samaritano, pensando no en lo que pueden o no pueden, pero en lo que el Señor puede a través de ustedes. Gracias.